Cruel trágico fin de los 12 apóstoles de Jesús tras de su muerte. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los misterios y las enseñanzas de la historia bíblica. En el día de hoy, nos sumergimos en el fascinante relato de los 12 apóstoles de Jesús tras su muerte, según lo registrado en la Biblia. Después de la muerte de Jesús en la cruz, los 12 apóstoles enfrentaron un periodo de profunda confusión y desafío. Aunque habían sido testigos de milagros y habían sido elegidos personalmente por Jesús, ahora se encontraban sin su líder y maestro. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, los apóstoles recibieron un mandato claro de Jesús resucitado: ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar valientemente el Evangelio en Jerusalén y más allá. A pesar de la persecución y el peligro, su fe no flaqueó, y miles de personas se convirtieron al cristianismo. Pedro, Juan, Santiago y los demás apóstoles enfrentaron desafíos increíbles, pero su dedicación y pasión por compartir el mensaje de Jesús los llevaron a establecer las bases de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 9 versículos 1 a 19. Incluso aquellos que no fueron parte del círculo original de los 12 apóstoles, como Pablo, se convirtieron en poderosos líderes y defensores del cristianismo, llevando el mensaje de Jesús a lugares distantes y enfrentando persecución con valentía. Segundo de Timoteo capítulo 4 versículos 6 a 8 y segundo de Pedro 1 versículos 13 a 15. Finalmente, muchos de los apóstoles, incluidos Pedro y Pablo, enfrentaron un destino de martirio por su fe. Aunque sus vidas terrenales llegaron a su fin, su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de la fe, la valentía y el amor por Jesús. Los apóstoles de Jesús dejaron un impacto indeleble en la historia del cristianismo. Su valentía, devoción y sacrificio continúan inspirándonos hoy en día. ¿Qué lecciones podemos aprender de sus vidas mientras buscamos seguir a Jesús en nuestro propio camino? Fin de la vida del apóstol Pedro tras la muerte de Jesús. Apóstol Pedro, uno de los seguidores más cercanos y leales de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 26 versículos 34 a 35 y Juan capítulo 13 versículos 36 a 38. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, Pedro enfrentó el peso abrumador de su propia negación, recordando las palabras de su maestro y luchando con sentimientos de remordimiento y arrepentimiento. Juan capítulo 21 versículos 15 a 17. Sin embargo, Jesús restauró a Pedro con amor y gracia, encargándole la importante tarea de apacentar a su rebaño y seguir sus pasos con valentía y fidelidad. Hechos capítulo 2 versículos 14 a 41. Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio con audacia y poder, llevando la buena nueva de Jesucristo a multitudes y enfrentando persecución con firmeza y determinación. Hechos capítulo 12 versículos 1 a 11. A lo largo de su vida, Pedro experimentó numerosas pruebas y desafíos por su fe, incluida la persecución y el encarcelamiento. Sin embargo, su confianza en Jesús nunca vaciló, y su dedicación a compartir el Evangelio nunca disminuyó. Juan capítulo 21 versículos 18 a 19. Según la tradición, el apóstol Pedro enfrentó un destino de martirio por su fe en Jesucristo. Y aunque su vida terrenal llegó a su fin, su legado perdura hasta nuestros días, recordándonos la importancia de la fe inquebrantable y el compromiso con el Evangelio. La vida del apóstol Pedro nos desafía a seguir a Jesús con valentía y confianza, recordándonos que, incluso en los tiempos más difíciles, la gracia y el poder de Dios son suficientes para sostenernos. Que su legado inspire nuestros propios viajes de fe hoy y siempre. Fin de la vida del apóstol Andrés tras la muerte de Jesús. Apóstol Andrés, uno de los seguidores más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 4 versículos 18 a 20. Andrés, junto con su hermano Simón Pedro,
fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea. Desde ese momento, dedicó su vida a seguir al Maestro y proclamar su mensaje de amor y redención. Mateo capítulo 10 versículos 1 a 4. A lo largo de su ministerio, Andrés desempeñó un papel importante en la difusión del Evangelio, llevando la buena nueva a lugares lejanos y predicando con valentía, incluso en medio de la oposición y la persecución. Hechos capítulo 5 versículos 17 a 21. A medida que la iglesia primitiva crecía, Andrés continuó sirviendo fielmente, compartiendo el mensaje de salvación con todos los que encontraba y estableciendo comunidades de creyentes en diversas regiones. Mateo capítulo 16 versículos 24 a 25. Según la tradición, el apóstol Andrés enfrentó un destino de martirio por su fe en Jesucristo. Aunque su vida terrenal llegó a su fin, su legado perdura, recordándonos la importancia de la fe inquebrantable y el compromiso con el Evangelio. La vida del apóstol Andrés nos desafía a seguir a Jesús con coraje y determinación, recordándonos que el sacrificio por la causa del Evangelio vale la pena. Que su ejemplo inspire nuestros propios viajes de fe hoy y siempre. Fin de la vida del apóstol Santiago tras de la muerte de Jesús. Apóstol Santiago, uno de los discípulos más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 4 versículos 21 a 22. Santiago, junto con su hermano Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús mientras pescaban en el mar de Galilea. Desde ese momento, dedicó su vida a seguir al Maestro y a proclamar su mensaje de amor y redención. Mateo capítulo 10 versículos 1 a 4. A lo largo de su ministerio, Santiago desempeñó un papel destacado en la difusión del Evangelio, llevando la buena nueva a lugares distantes y predicando con valentía, incluso en medio de la oposición y la persecución. Hechos capítulo 12 versículo 1 a 4. A medida que la iglesia primitiva crecía, Santiago continuó sirviendo fielmente, compartiendo el mensaje de salvación con todos los que encontraba y estableciendo comunidades de creyentes en diversas regiones. Mateo capítulo 16 versículos 24 a 25. Según la tradición, el apóstol Santiago enfrentó un destino de martirio por su fe en Jesucristo. Aunque su vida terrenal llegó a su fin, su legado perdura, recordándonos la importancia de la fe inquebrantable y el compromiso con el Evangelio. La vida del apóstol Santiago nos desafía a seguir a Jesús con coraje y determinación, recordándonos que el sacrificio por la causa del Evangelio vale la pena. Que su ejemplo inspire nuestros propios viajes de fe hoy y siempre. Fin de la vida del apóstol Juan tras de la muerte de Jesús. Apóstol Juan, hermano de Santiago, uno de los discípulos más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 4 versículos 21 a 22. Juan, junto con su hermano Santiago, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús mientras pescaban en el mar de Galilea. Desde ese momento, dedicó su vida a seguir al Maestro y a proclamar su mensaje de amor y redención. Mateo capítulo 17 versículo 1 a 2 y Juan 13 versículos 23 a 25. A lo largo de su ministerio, Juan fue testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús y se destacó como uno de los discípulos más cercanos y queridos por el Maestro. En el momento de la crucifixión de Jesús, Juan estuvo presente en el Calvario junto a María, la madre de Jesús, recibiendo de su Maestro el encargo de cuidarla como a su propia madre. Apocalipsis 1 versículos 9 a 11. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Juan continuó su ministerio, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades de creyentes. Fue en la isla de Patmos donde recibió la revelación que dio origen al libro de Apocalipsis. A lo largo de su vida, Juan escribió varias cartas en el Nuevo Testamento, exhortando a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en el amor unos por otros. La vida del apóstol Juan nos inspira a seguir a Jesús con amor y fidelidad, recordándonos que la comunión con Cristo y el amor por los demás son los pilares de una vida cristiana auténtica.
Que su ejemplo nos guíe en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Felipe tras de la muerte de Jesús. Apóstol Felipe, uno de los discípulos seleccionados por Jesús durante su ministerio terrenal, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Felipe fue uno de los primeros discípulos que respondió al llamado de Jesús para seguirlo. Desde el momento en que Jesús lo eligió, Felipe dedicó su vida a aprender de su maestro y a difundir su mensaje de amor y redención. Juan capítulo 14 versículos 8 a 11. A lo largo de su ministerio, Felipe demostró ser un discípulo fiel y valiente, compartiendo el mensaje de Jesús con valentía y convicción. Participó en la difusión del Evangelio y en la realización de milagros, demostrando así el poder y la gracia de Dios. Hechos capítulo 8 versículos 5 a 8. Felipe desempeñó un papel crucial en la expansión del Evangelio, siendo enviado a predicar a Samaria, donde muchos creyeron y fueron bautizados. Su ministerio fue marcado por la obediencia y la disposición a seguir el llamado de Jesús, incluso en tierras desconocidas. Hechos capítulo 8 versículos 35 a 39. Uno de los momentos más destacados en el ministerio de Felipe fue cuando encontró al eunuco etíope en el camino hacia Gaza y le predicó el Evangelio. Este encuentro resultó en la conversión del eunuco y su bautismo, demostrando la eficacia del testimonio y la predicación de Felipe. Aunque la Biblia no registra el final específico de la vida de Felipe, la tradición cristiana afirma que continuó sirviendo fielmente hasta el final de sus días, llevando el mensaje de Jesús a todos los que encontraba. La vida del apóstol Felipe nos desafía a seguir a Jesús con valentía y devoción, recordándonos que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en la difusión del Evangelio y en el servicio al prójimo. Que su ejemplo nos inspire en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Bartolomé tras de la muerte de Jesús. Fin de la vida del apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, uno de los seguidores más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Bartolomé fue uno de los primeros discípulos seleccionados por Jesús para seguirlo. Desde ese momento, dedicó su vida a aprender de su maestro y a proclamar su mensaje de amor y salvación. Mateo capítulo 10 versículos 7 a 8. A lo largo de su ministerio, Bartolomé demostró ser un discípulo valiente y apasionado, compartiendo el mensaje de Jesús con convicción y poder. Participó en la difusión del Evangelio y en la realización de milagros, mostrando así el poder y la gracia de Dios. Hechos 1 versículos 8. Bartolomé fue enviado por Jesús a predicar el Evangelio en diversas regiones, llevando la buena noticia a aquellos que aún no habían escuchado. Su ministerio fue marcado por la obediencia y la disposición a seguir el llamado de su maestro. Aunque la Biblia no registra específicamente el final de la vida de Bartolomé, la tradición cristiana afirma que fue martirizado por su fe en Jesucristo. A pesar del sufrimiento y la persecución, permaneció firme en su testimonio hasta el final. La vida del apóstol Bartolomé nos desafía a seguir a Jesús con valentía y determinación, recordándonos que el sacrificio por la causa del Evangelio vale la pena. Que su ejemplo nos inspire en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Tomás, uno de los seguidores más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Tomás, también conocido como Dídimo, fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús para seguirlo. Desde ese momento, dedicó su vida a aprender de su maestro y a proclamar su mensaje de amor y redención. A pesar de su fe inquebrantable, Tomás es conocido por su momento de duda después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús se le apareció y le mostró sus manos y su costado, Tomás exclamó con firmeza: «Señor mío y Dios mío». Después del evento de Pentecostés, Tomás se unió a los demás apóstoles en la misión de difundir el Evangelio por todo el mundo conocido. Viajó a lugares lejanos, llevando el mensaje de Jesús a aquellos que aún no lo habían escuchado. Aunque la Biblia no registra específicamente el final de la vida de Tomás, la tradición cristiana afirma que fue martirizado por su fe en Jesucristo.
Permaneció firme en su testimonio hasta el final, mostrando una valentía y una devoción inquebrantables. La vida del apóstol Tomás nos desafía a seguir a Jesús con valentía y determinación, recordándonos que incluso en medio de nuestras dudas, podemos encontrar la verdad y la fe en Cristo. Que su ejemplo nos inspire en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Mateo tras de la muerte de Jesús. Apóstol Mateo, uno de los seguidores más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 9 versículos 9 a 13. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús para seguirlo. Desde ese momento, dedicó su vida a aprender de su maestro y a proclamar su mensaje de amor y redención. Marcos capítulo 2 versículos 14 a 17. Antes de seguir a Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos, considerado un colaborador del sistema opresivo romano. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, Mateo dejó todo y lo siguió sin dudarlo. Mateo capítulo 10 versículos 7 a 8. A lo largo de su ministerio, Mateo demostró ser un discípulo valiente y apasionado, compartiendo el mensaje de Jesús con convicción y poder. Participó en la difusión del Evangelio y en la realización de milagros, mostrando así el poder y la gracia de Dios. Aunque la Biblia no registra específicamente el final de la vida de Mateo, la tradición cristiana afirma que fue martirizado por su fe en Jesucristo. Permaneció firme en su testimonio hasta el final, mostrando una valentía y una devoción inquebrantables. La vida del apóstol Mateo nos desafía a dejar atrás nuestro pasado y seguir a Jesús con valentía y determinación, recordándonos que Él puede transformar nuestras vidas y usar incluso a los más improbables para su gloria. Que su ejemplo nos inspire en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Santiago tras la muerte de Jesús. Apóstol Santiago, hijo de Alfeo, uno de los seguidores más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 10 versículos 2 a 4. Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús para seguirlo. Desde ese momento, dedicó su vida a aprender de su maestro y a proclamar su mensaje de amor y redención. Marcos capítulo 6 versículos 7 a 13. A lo largo de su ministerio, Santiago demostró ser un discípulo valiente y apasionado, compartiendo el mensaje de Jesús con convicción y poder. Participó en la difusión del Evangelio y en la realización de milagros, mostrando así el poder y la gracia de Dios. Hechos capítulo 12 versículos 1 a 4. Santiago enfrentó la persecución por su fe en Jesucristo, siendo encarcelado por proclamar el Evangelio. Aunque enfrentó momentos de prueba y dificultad, permaneció firme en su testimonio y su devoción a Jesús. Según la tradición cristiana, Santiago fue martirizado por su fe en Jesucristo. A pesar del sufrimiento y la persecución, su testimonio perdura como un ejemplo de valentía y fidelidad hasta el final. La vida del apóstol Santiago nos desafía a seguir a Jesús con valentía y determinación, recordándonos que la fe en Cristo puede enfrentar cualquier adversidad. Que su ejemplo nos inspire en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Tadeo tras de muerte de Jesús. Fin de la vida del apóstol Tadeo, también conocido como Judas Tadeo, uno de los seguidores más cercanos y fieles de Jesús, según lo registrado en las Sagradas Escrituras. Tadeo fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús para seguirlo. Desde ese momento, dedicó su vida a aprender de su maestro y a proclamar su mensaje de amor y redención. Marcos capítulo 16 versículos 15 a 18. A lo largo de su ministerio, Tadeo demostró ser un discípulo valiente y apasionado, compartiendo el mensaje de Jesús con convicción y poder. Participó en la difusión del Evangelio y en la realización de milagros, mostrando así el poder y la gracia de Dios. Hechos capítulo 5 versículos 17 a 18. Tadeo enfrentó la persecución por su fe en Jesucristo, siendo encarcelado y maltratado por proclamar el Evangelio.
A pesar de los desafíos y las adversidades, permaneció firme en su testimonio y su devoción a Jesús. Según la tradición cristiana, Tadeo fue martirizado por su fe en Jesucristo. Aunque enfrentó la muerte por proclamar el Evangelio, su testimonio perdura como un ejemplo de valentía y fidelidad hasta el final. La vida del apóstol Tadeo nos desafía a seguir a Jesús con valentía y determinación, recordándonos que la fe en Cristo puede superar cualquier adversidad. Que su ejemplo nos inspire en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Simón el Celote tras de la muerte de Jesús. Apóstol Simón el Celote, uno de los seguidores de Jesús cuya historia se encuentra grabada en las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 10 versículos 2 a 4. Simón, también conocido como el Celote, fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús para acompañarlo en su ministerio terrenal. Desde ese momento, dedicó su vida a aprender de su Maestro y a proclamar su mensaje de amor y redención. Marcos capítulo 16 versículos 15 a 18. A lo largo de su ministerio, Simón el Celote demostró ser un discípulo valiente y apasionado, compartiendo el mensaje de Jesús con convicción y poder. Participó en la difusión del Evangelio y en la realización de milagros, mostrando así el poder y la gracia de Dios. Hechos capítulo 5 versículos 17 a 18. Simón el Celote enfrentó la persecución y la oposición por su fe en Jesucristo. A pesar de los desafíos y las adversidades, permaneció firme en su testimonio y su devoción a Jesús. Según la tradición cristiana, Simón el Celote fue martirizado por su fe en Jesucristo. Aunque enfrentó la muerte por proclamar el Evangelio, su testimonio perdura como un ejemplo de valentía y fidelidad hasta el final. La vida del apóstol Simón el Celote nos desafía a seguir a Jesús con valentía y determinación, recordándonos que la fe en Cristo puede superar cualquier adversidad. Que su ejemplo nos inspire en nuestro propio caminar de fe. Fin de la vida del apóstol Judas Iscariote tras de la muerte de Jesús. Apóstol Judas Iscariote, cuya historia ha dejado una marca indeleble en el relato bíblico. Mateo capítulo 10 versículos 2 a 4. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos seleccionados por Jesús para acompañarlo en su ministerio terrenal. Aunque inicialmente fue elegido por el Maestro, su historia terminaría en tragedia. Mateo capítulo 26 versículos 14 a 16. A pesar de ser testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, Judas sucumbió a la tentación y se dejó llevar por la codicia y la traición. Conspiró con los líderes religiosos para entregar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. El momento más trágico llegó en el huerto de Getsemaní, donde Judas identificó a Jesús ante las autoridades romanas con un beso de traición. Este acto desencadenó una serie de eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, Judas se llenó de remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, reconociendo su error. Sin embargo, su culpa fue tan abrumadora que se quitó la vida. La historia de Judas Iscariote es un recordatorio sombrío de los peligros del pecado y la traición. Aunque su vida terminó en tragedia, su historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la importancia de la redención. La vida de Judas Iscariote nos desafía a examinar nuestras motivaciones y decisiones, recordándonos que siempre hay una opción entre el bien y el mal. Que su historia nos impulse a buscar la misericordia y el perdón de Dios en nuestras propias vidas. Después de la muerte de Jesús en la cruz, los 12 apóstoles enfrentaron un periodo de profunda confusión y dolor. La pérdida de su maestro y amigo los dejó con el corazón roto y llenos de incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, en medio de su dolor, los apóstoles se aferraron a la promesa de Jesús de que Él resucitaría. Y así fue. La resurrección de Jesús les dio una nueva esperanza y renovó su fe en su misión de difundir el Evangelio por todo el mundo. A pesar de los desafíos y las pruebas que enfrentaron, los 12 apóstoles perseveraron en su fe y dedicación a Jesús. Predicaron el Evangelio con valentía y pasión, enfrentando la persecución y el martirio por amor a su Señor. Hoy,
recordamos con gratitud el legado de los 12 apóstoles, cuya valentía y sacrificio sentaron las bases del cristianismo. Su ejemplo nos inspira a seguir a Jesús con todo nuestro corazón y a llevar su luz y amor a un mundo que tanto lo necesita. Que la vida y el testimonio de los 12 apóstoles nos desafíen a vivir con audacia y pasión para el reino de Dios, y que podamos continuar su legado compartiendo el amor y la verdad de Jesús en cada rincón de la tierra.